¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí reunidos en la Universidad Pedagógica Veracruzana y estamos aquí presentes el Departamento de Licenciaturas, así como algunos rediseñadores de la licenciatura en Educación Básica, docentes, mediadores. Y bueno, les hemos pedido que nos acompañen el día de hoy debido a su experiencia y también a su colaboración como rediseñadores del campo integrador de la licenciatura en Educación Básica. En ese sentido, estoy aquí el día de hoy con el doctor Óscar Valencia Aguilar, con la doctora Claudia Morales Silva, con el doctor Rigoberto Morales Landa y con la doctora Marta Patricia Carrera Pérez. En este sentido, bueno, quisiéramos comentarles que el motivo de este video es poder compartir la experiencia de cada uno de estos rediseñadores a lo largo del rediseño del campo integrador. Consideramos que, bueno, este rediseño ha sido un proceso cuidado, donde a través de reuniones se ha buscado el poder precisamente, como su nombre lo dice, realizar un trabajo transversal donde se vaya integrando todo este saber sobre la educación a través de la observación y la práctica reflexiva. En este sentido, queremos comentarles que no es un trabajo aislado, sino un trabajo colaborativo, donde buscamos que pues cada una de las experiencias formativas que integran el campo integrador puedan ir abonando al perfil de egreso, y todo esto pues surge de una necesidad que hemos visto y de ciertas complicaciones también pues para lograr el producto final. En este sentido vamos a dar la palabra al doctor Óscar Valencia Aguilar, que nos va a comentar su experiencia, su visión y todo lo plasmado en los programas de seminario del análisis del trabajo docente 1 y 2. Adelante, doctor Óscar. Muchísimas gracias, maestra Lore. Gracias a la Universidad Pedagógica por esta invitación, el Departamento de Licenciaturas. Me toca hablar brevemente de lo que es el rediseño del seminario de análisis del trabajo docente, que se da en séptimo y octavo semestre dentro de este campo integrador. Solamente como antecedente me gustaría comentar. En los últimos 3 ciclos escolares hemos detectado algunas complicaciones hacia los aprendientes para la integración del documento que se deriva de estas dos experiencias formativas. Empiezan desde cero los documentos sin tomar en cuenta que se han realizado las actividades en el campo integrador, específicamente el problema del aula. Carecen en la mayoría de los casos de la sistematización de los documentos derivados de las experiencias formativas que han cursado en este campo integrador. Los aprendientes consideran que este trabajo es una opción inmediata a titularse. En algunas ocasiones causa confusiones, ya que al terminar seminario concluyen el documento y no logran atender la extensión del mismo. En los últimos semestres regularmente los jóvenes tienen cargas extras de trabajo. Van por servicio social, atienden el curso extracurricular, el trabajo de seminario que se pide, entre otras experiencias formativas que tienen que atender. En este ciclo específicamente, en el semestre NON, en el ciclo B, los últimos meses de este año es cuando se imparte el seminario y concluye el mes de febrero del próximo año. ¿Qué es lo que se requiere realizar en este espacio? Que los aprendientes conozcan las herramientas metodológicas para conocer los enfoques tanto cualitativos como mixtos, cualitativos y mixtos, y que puedan establecer la relación entre el análisis de la función del docente y la investigación educativa. En esta experiencia formativa se realizan precisamente la primera parte del trabajo de investigación. Ese es el rediseño que se buscó hacer y que permita identificar la intervención educativa que dé solución a un problema dentro del aula. Para ello es importante recuperar los saberes y habilidades que fueron desarrollados a lo largo de la carrera, que inició en primer semestre con introducción a la observación del trabajo docente 1 y 2, primer y segundo semestre, y a partir de tercer a sexto semestre con observación y práctica reflexiva del 1 al 4. ¿Qué se pretende integrar en este primer seminario? Recuperar la problemática, es decir, conlleva atender un tema de estudio, un contexto con los referentes teóricos, explicar la metodología con la que se ha llevado,
el alcance, los objetivos y el análisis de la información y una primera mirada a la propuesta de intervención educativa. El documento académico que se pretende integrar debe de estar en el marco del quehacer científico y académico con el propósito fundamental de comunicar, difundir, compartir los conocimientos generados a partir de la investigación educativa realizada. Al finalizar el documento, se encuentra, al finalizar el seminario 1, en el rediseño se van a encontrar con una tabla que podría ayudar a la integración del proyecto. Esto sería el inicio de las actividades del seminario 2. En seminario 2, pues obviamente se va a ver ya la propuesta de intervención educativa, se va a relacionar con las teorías vigentes para la creación de proyectos educativos y aplicar dicha intervención para generar un instrumento de evaluación del proyecto educativo, no solamente de la evaluación educativa dentro del aula, así como alcanzar una reflexión sobre la práctica educativa, la práctica docente del aprendiente. ¿Qué significa esto? Que en el octavo semestre, cuando inicie en el mes de febrero del próximo año, el Seminario de Análisis del Trabajo Docente 2 inicia en febrero, como lo mencioné, y termina en abril. La propuesta que se hizo del rediseño va enfocada a que en los meses de abril, mayo y junio, regularmente los chicos concluyen el servicio social, y amén a esto son las fechas donde tienen más espacios de suspensiones escolares. Entonces, lo que se pretende es de que en Seminario 1 y Seminario 2 se integre este proyecto educativo, y obviamente el tercer bimestre, los 3 meses que quedan, sean únicamente para poder analizar y actualizar el proyecto, evitando en la medida de lo posible realizar la aplicación, que puedan aplicar precisamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Como podemos ver, pues no partimos de cero desde seminario, y bueno, de tal forma que quisiera también darle la palabra a la doctora Claudia, donde nos pueda platicar en este sentido qué es lo que va a abonar introducción a la observación del trabajo docente 1 y 2, digamos, a este campo integrador y al producto que nos comenta el doctor Oscar. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por escucharnos. Básicamente, la licenciatura en educación básica, tenemos que recordar que es parte del horizonte que tiene la propia UB, tiene un perfil de egreso para nuestros estudiantes que se forman en el aprender, y tiene por lo mismo un nodo importante en la autonomía, en el desarrollo de la autonomía de los sujetos. En este caso, a nosotros en primer semestre, las experiencias que nos toca trabajar desde el principio, cuando llegan ellos a veces con 17 años, cuando están recién egresados de media superior, pues es un buen momento para que desarrollen estas habilidades de empezar a trabajar, como ya decía, de manera autónoma, con curiosidad, de aprender en el aprender. Y en este sentido, su primer acercamiento a lo que es la investigación en educación, que como ya dijo el doctor Oscar, va a madurar, va a tener su producto en aquel momento, empieza aquí, en este primer semestre. Por lo mismo, cuando llegan a conocer lo que es introducción a la observación del trabajo docente, es una oportunidad para conocer estas habilidades, pero también para conocer qué hacen los docentes en esos contextos reales, los docentes de básica, qué pasa en las aulas, qué pasa en las escuelas. Entonces, la experiencia formativa en este rediseño, esta oportunidad de rediseñar que me dieron, y agradezco, la idea fue darnos cuenta que necesitaba ser más ágil, más ligera, más taller, y sobre todo darse cuenta que con estas generaciones jóvenes tienen que retomar la importancia de esa curiosidad, de esa generación de conocimientos que ellos pueden producir al empezar a realizar diarios de campo. Entonces, lo que nos damos cuenta es el valor del diario de campo, de hacérselos extensivos a los chicos desde el principio, porque muy pronto, en cuanto ellos aparecen en la universidad y están recién desempacados, les empezamos a dar estos formatos para que vayan y busquen las escuelas ellos, conocen lo que son las claves, conocen todo eso que para cuando llegan a los seminarios ya no es sorpresivo, ya no
ya no es motivo de sorpresa ni de generación de conocimiento, pero en este primer momento todo es sorpresa, todo es nuevo y empiezan a generar estos diarios de campo. La idea es que a lo largo de las sesiones que tenemos presenciales y virtuales, ellos vayan haciéndose preguntas, ¿no? Y para estas preguntas van registrándose, recabándose en su diario de campo. Entonces el diario de campo tiene la doble función. Por un lado, ir construyendo esto que ellos observan y que empiezan a ver que tiene que haber vigilancia epistemológica, que hay una metodología cualitativa de fondo, que hay algo que se llama etnografía escolar en concreto y que les permite acercarse con un posicionamiento específico, en donde es bien importante que ellos tengan claro que su locus de enunciación en ese primer momento es uno, pero para cuando llegan al séptimo, octavo semestre ya es otro, porque no es lo mismo estar en primer semestre y decir, tengo 17 años, no sabía nada de la licenciatura, a cómo va a evolucionar. Entonces desde el principio tenemos que hacer mucho hincapié en que ellos vayan identificando lo que observan, pero también cómo van ellos reconociéndose en ese proceso. Ahorita puedo ver esto porque soy ¿no? Entonces eso, al finalizar la primera experiencia formativa, de introducción a la observación del trabajo docente 1, ellos logran un documento que decimos un ejercicio, un borrador de la primera caracterización de ese entorno escolar que va de lo general, el entorno, puede ser la colonia, puede ser la ciudad, a pasar a la institución, cómo es la institución que me acogió, que me recibió esas 3 semanas que estuvieron haciendo jornadas de observación y prácticas, en este caso solo observación, y posteriormente cómo es el aula. Y en el segundo, introducción a la observación del trabajo 2, lo que van a hacer es mejorar este trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a mejorar? Y no lo va a mejorar el docente, lo van a mejorar ellos en función de las preguntas que van a hacer ahora a ese relato que ya empezaron a construir. Seguir trabajando su locus de enunciación para que este trabajo pues vaya madurando. Es el principio, insistimos, no es un trabajo acabado, sino es el principio que va a dar continuidad a al trabajo que mis compañeros hagan. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues hablando ya de este inicio, ¿verdad?, de la construcción de esta plataforma de intelección, queremos preguntarle al doctor Rigo, continuaríamos ahora con observación y práctica reflexiva 1 y 2. ¿Qué nos puede comentar? Bien, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Agradecemos a la dirección académica, al departamento de licenciaturas. Y sí, es un trabajo colaborativo que nos ha significado estar en constantes reuniones con los compañeros, con las compañeras, para interpelar lo que es el eje integrador desde una perspectiva colaborativa para poder abonar a los elementos que se requieren en el seminario de análisis de la práctica docente. Bien, en ese sentido a mí me ha correspondido diseñar y hacer un rediseño y una propuesta para la observación 1 y 2, para la observación y la práctica reflexiva 1 y 2. Antes de iniciar en materia, quisiera hacer algunas puntualizaciones. Observemos que la experiencia formativa se denomina observación y práctica reflexiva. Eso implica que no sean prácticas didácticas, que no sean prácticas docentes o a lo mejor ni siquiera prácticas pedagógicas en este momento, sino que sean más bien parte de las prácticas educativas, la práctica reflexiva, es decir, un acercamiento inicial para reflexionar en esas prácticas. Y dicho esto, entonces creo que cambia la perspectiva de lo que entenderíamos por mandarlos a las aulas a trabajar en las clases de manera directa y en la acción. No se trataría de eso. Se trata de identificar, registrar, construir datos que nos permitan analizar, ver y transformar, de ser posible, esa práctica. En ese sentido, para la primera observación y práctica reflexiva, tratamos de reflexionar inicialmente sobre la teoría para la construcción conceptual de categorías relacionadas con las prácticas reflexivas y la observación como una técnica y no solamente como un instrumento de la investigación educativa. Para elaborar instrumentos de investigación
construir interpretaciones sobre sus acercamientos a los ambientes de aprendizaje en los que se inscriben y comprender la importancia de la resolución de problemas, en este caso, comunitarios. También es importante mencionar que nosotros lo hacemos a partir de nuestro horizonte educativo, como ya lo mencionó la doctora Claudia, se monta en la perspectiva de la construcción de habilidades, en este caso de habilidades intelectuales, operativas y perceptivas. En cada uno de los temas y subtemas que nosotros abordamos en esta experiencia o en estas experiencias formativas, tenemos la intención de que se desarrollen ese tipo de habilidades. Para esta primera también la dividimos en 3 unidades, donde iniciamos con las habilidades, puntualmente con habilidades intelectuales, en el fundamento teórico para el análisis de la observación y la práctica reflexiva. También pasamos a la observación en contextos educativos reales, que es habilidades perceptivas, y también el desarrollo y evaluación de instrumentos de observación, que son habilidades operativas. Todo esto contribuye para la realización de la problematización que se va a desarrollar en el seminario en 7º semestre. Esto nos da pie para poder incorporarnos ahora y continuando con esta perspectiva de la reflexión en observación y práctica reflexiva 2, que corresponde al ciclo, al semestre par del siguiente ciclo escolar, que sería de enero, febrero a abril más o menos. Y entonces, al dar continuidad a esto, lo que nosotros pretendemos en esta otra experiencia es desarrollar habilidades intelectuales, operativas y perceptivas avanzadas, desde la observación educativa y la práctica reflexiva para la construcción y análisis de una problemática de investigación en contextos escolares y comunitarios. En ese sentido, bueno, pues requerimos que procuraremos que los aprendientes profundicen en técnicas de registro y análisis de datos educativos, formulen preguntas de investigación críticas y apliquen una reflexión ética para interpretar sus hallazgos. La propuesta que tenemos para esta experiencia formativa es también, la resumimos en 3 temas generales, que es la construcción de una problemática de investigación en el contexto educativo, técnicas de construcción, sistematización y análisis de datos para la investigación educativa y acercamientos al diseño y aplicación de intervenciones basadas en la investigación. En ese sentido, siempre estamos procurando considerar que ya después de hacer la reflexión acuciosa, utilizar otras técnicas y otras herramientas para poder confirmar ese primer acercamiento a la realidad. En ese sentido, promovemos el uso de técnicas como la entrevista y también como el cuestionario para poder recabar más que recabar, construir datos a partir de eso que encontramos en la realidad. En ese sentido, estaremos con la unidad 1 tratando de construir información para el seminario en el capítulo 1, donde hablamos sobre la problematización. Con el segundo tema estaremos abonando al seminario también al capítulo 2, cuando hablamos de metodología. Y finalmente, en la última unidad, nosotros estaremos abonando al seminario en el capítulo 3 con una propuesta de intervención utilizando las metodologías sociocríticas y también como una perspectiva para el derrumbamiento de las monoculturas que se requieren. Con esta experiencia formativa, entonces, se prepara a los aprendientes para su siguiente etapa de formación, la observación y práctica reflexiva 3, donde reconocerán y valorarán las dimensiones, ahora sí, de las prácticas docentes, donde se tendrán también posibilidades de abordar las diferentes problemáticas identificadas hasta este momento de su carrera. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, con esto último que nos comenta, vamos a dar paso a la maestra Pati Carrera, que nos va a comentar precisamente observación y práctica reflexiva 3 y 4,
cuáles son sus características. Adelante. Muchas gracias, maestra. Perdón. Quiero iniciar también agradeciendo la oportunidad de poder integrarme a este equipo de trabajo, y sí quisiera también reconocer que estas propuestas que estamos presentando el día de hoy han venido surgiendo del análisis que hemos estado realizando algunos mediadores del Centro Regional Jalapa, ¿sí?, en cuanto a las necesidades que hemos ido identificando también en cuanto a la actualización de contenidos para responder a esta nueva realidad, a esta política que se está implementando en la nueva escuela mexicana. En ese sentido, en observación y práctica reflexiva 3, y como ya lo mencionó el doctor Rigo, ¿sí?, pretendemos que los aprendientes puedan reconocer y valorar esas dimensiones de la práctica docente, utilizando y rescatando aquí la herramienta de la observación, que ya también como parte de este proceso que la doctora Claudia y el doctor Rigo han estado comentando en esta charla, ¿sí?, en el sentido de que ellos puedan realizar un análisis de estas dimensiones en un contexto cercano, en un contexto actual, sí, que les permita reflexionar también y entender este acto educativo como una red compleja. Entonces, en ese sentido, lo que se pretende también es que esta experiencia formativa, que está ubicada ya en el 5º semestre, pueda rescatar también aquellos conocimientos, habilidades que nuestros estudiantes han ido desarrollando en los otros campos de la licenciatura en educación básica. Si ya cursaron aquellos que corresponden al campo de conocimiento básico, ya tienen también algunas del campo disciplinar, ya han venido analizando contenidos también, y también del campo pedagógico. Entonces, en ese sentido, se pretende que ellos puedan ir ya reconociendo y recuperando los elementos curriculares que componen los planes y programas de estudio actuales, de manera que les permita también realizar planeaciones didácticas ya congruentes con estos elementos curriculares. Observación y práctica reflexiva 3 también está integrada por 3 unidades. En la primera se pretende que una vez que ya tienen también referentes para poder analizar el contexto, ¿sí?, analicen y profundicen sobre los contenidos escolares y cómo es el trabajo en el aula. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ellos pueden realizar una planeación didáctica, construir y reflexionar sobre esos elementos que conlleva el trabajo en el aula. Ya para la experiencia formativa de observación y práctica reflexiva 4, se pretende que ellos puedan diseñar ya propuestas de estrategia de enseñanza-aprendizaje acordes al análisis de ese contexto y utilizando también estos elementos curriculares, para que ya ellos puedan ir incorporando y recuperando todos estos procesos y todos estos productos también que han ido generando en todas estas experiencias formativas en seminario 1 y 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, queremos ya cerrar este video esperando que les permita a cada uno de los mediadores, de los directores, incluso de los aprendientes que lo están observando, a poder conocer este proceso formativo que se va llevando a cabo a lo largo de toda la licenciatura en educación básica a través de cada experiencia formativa que integra el campo integrador. Muchísimas gracias y bueno, pues cerramos. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.